de todos estos años hemos publicado cantidad de contactos extraterrestres en distintos niveles de aproximación, tipo 1, 2, 3, en función de en qué medida se acerca el testigo al extraterrestre o interacciona con él, lo que se llama el contactismo. En este caso tenemos que hacer referencia a un clásico. Estamos hablando de 1974 en los bosques de Wyoming. Carl Hildon, un personaje que sencillamente iba a cazar alces para que su familia comiese, porque había pasado la experiencia de algún invierno sin la alimentación adecuada y se decide, después de consultar con otros cazadores, ir a un paraje oculto donde había unas buenas manadas de antílopes para cazar. Esta es la historia, así comienza. La cuestión es que cuando va allí se encuentra con lo que no espera, se encuentra con un contacto directo de una manera y con unas extrañas características. El extraterrestre no se parecía a un humano, sí que era antropomórfico, pero su forma y su figura realmente eran impresionantes. En octubre de 1974, con otro duro invierno de Wyoming en el camino y con los precios de los alimentos más altos de lo que la mayoría de los estadounidenses podían permitirse, Carl Higdon, de 41 años, se preparó para aventurarse en los bosques y la vida silvestre en un intento de cazar una gran parte del suministro de carne de su familia para los próximos meses. Lo había hecho varias veces antes, pero con un amplio espacio aún en el congelador, ya que tenía que alimentarse a sí mismo, a su esposa y 4 hijos, se aventuró a salir nuevamente. Sin embargo, en esta misión de caza en particular, las cosas darían un giro extraño y de otro mundo. El relato de Higdon es uno de los más fascinantes de la historia, y uno que ofrece alguna evidencia física de, al menos, un incidente extraño que ocurre. Además, es otro caso que ofrece detalles que se hallan en encuentros aparentemente desconectados, tanto a través de la distancia como del tiempo. De hecho, si hay algo de verdad en el relato de Carl Higdon, y todo indica que el incidente es genuino, entonces podría ofrecernos algunas pistas sobre por qué existe el fenómeno ovni y por qué es tan persistente. Cuando comenzó el 25 de octubre, Carl Higdon no estaba realmente planeando ir a cazar. Al menos no inicialmente. Se estaba preparando para ir a trabajar normalmente cuando recibió una llamada de un miembro de su equipo antes del turno de la tarde. Estaba enfermo y no estaría en el trabajo. Higdon, razonando que no podría hacer nada sin que su miembro enfermo del equipo también se tomara el día libre. Con la tarde libre, decidió aventurarse en el campo de Wyoming para cazar alces. Se dirigiría al condado de Carbon y al cañón McCarthy con su camión lleno por la tarde. Sin embargo, en el camino, se encontró con algunos compañeros cazadores que parecían tener problemas con su vehículo. Se detuvo para ayudar a la pareja y, en consecuencia, comenzó a hablar con ellos. Le informaban de un lugar en lo profundo del Bosque Nacional de Medicine Bow, donde había muchos más alces y donde la caza era mucho mejor. Era un lugar remoto poco conocido, pero debido a su amabilidad, los cazadores varados se alegraron de divulgar la información a Higdon. Siguiendo su arranque, partió de nuevo. Sin embargo, esta vez cambió su destino. Ahora se dirigiría al Bosque Nacional de Medicine Bow en su lugar. No estaba demasiado lejos, razonó. Estaba a unas 40 millas de su ciudad natal de Rawlins. Para cuando llegó a su destino, ya era tarde, poco menos de las 4 de la tarde. Todavía había luz, pero estaba a punto de declinar. Higdon coge la escopeta, se aproxima al venado, va a disparar y automáticamente la bala sale a cámara lenta de la recámara por el cañón de la escopeta y se ralentiza. Él lo ve con sus propios ojos cómo la bala va yendo despacito, despacito, hasta que cae al suelo. Va a comprobar si efectivamente es su bala la que ha disparado y se da cuenta
de que estaba aplastada, es decir, ¿contra qué chocó la bala que dispara al antílope? Contra una barrera magnética. Esta es la historia. Se queda alucinado, pero aún más cuando ve al extraterrestre, un extraño extraterrestre. No tenía mentón, debía estar unido, seguramente sería su traje de camuflaje o su traje para estar allí. La altura más o menos era la de él tenía 41 años, un tamaño relativamente alto, 1,80 calcula que podía tener el personaje. Estaba vestido con un extraño atuendo, como si fuese un hombre rana, un tejido parecido a los buzos que salen en el agua. Tenía el mentón, no se le veía, tenía 2 antenas laterales, unos ojos muy pequeñitos, nariz y boca casi inexistentes. En la boca tenía 3 hileras o 3 dientes muy marcados, parecidos a los humanos. Un personaje extrañísimo. Pero además, en sus manos no tenía manos convencionales, tenía como herramientas, instrumentos. Una cosa extrañísima. Se queda alucinado porque él no había visto jamás una entidad de ese tipo. El pelo, por otra parte, era hirsuto, tenía como cerdas, como un pelo pincho, un pelo hacia arriba, grosero, fuerte. Todo esto le deja perplejo. Al salir de su camioneta y preparar su equipo de caza, Higdon vería a otro compañero de caza, su amigo, Gary Eaton. La pareja habló por unos minutos antes de que Gary le informara que estaba subiendo más alto al bosque que Higdon, pero que podría asustar a algunos alces por él. Cuando su amigo siguió su camino, Higdon se dirigió al lugar donde los cazadores varados habían informado. Mientras lo hacía, se encontró con un área oculta detrás de una colina. Poco después de entrar en esta área, una repentina explosión de movimiento por el rabillo del ojo atrajo su atención. Se concentró en lo que lo rodeaba y vio una pequeña manada de alces. Estaba ligeramente por encima de los alces, 5 de ellos en total. Con su rifle de caza levantado, apuntó a uno de los animales y disparó. Sin embargo, no solo no se produjo el retroceso de la pistola, sino que no hubo sonido alguno. Al mismo tiempo, Higdon tenía el extremo del rifle en la mira y afirma haber visto a la bala salir del cañón y viajar por el aire tan lentamente que flotaba como una mariposa. Eventualmente caería al suelo unos 50 pies delante de él. De repente se dio cuenta de un silencio doloroso a su alrededor. Ni un sonido vino de ninguna parte, ni nada. Higdon pudo sentir una sensación de electricidad estática que a menudo experimentas antes de una tormenta feroz. Llegando a sus sentidos un poco, dio un paso adelante para recuperar la bala caída de 7 milímetros. Se dio cuenta de que la parte delantera ya no estaba en la bala, que en sí misma, o la cubierta, estaba considerablemente deformada. Higdon giraba alrededor, inmediatamente viendo la figura frente a él. Pensando que era un compañero de caza, bajó su arma rápidamente. Sin embargo, cuando la extraña figura emergió de las sombras de los árboles, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La figura era definitivamente humanoide y masculina, pero no era humana. Higdon recordaría más tarde que la figura no tenía oídos detectables, con ojos muy pequeños y sin cejas. También recordó que su cabello era áspero, como paja que brotaba de su cabeza. Tenía una boca con forma de hendidura que exponía 3 dientes extremadamente grandes parecidos a los humanos. Quizás los más extraños eran los objetos con forma de antena a cada lado de su frente. Higdon agregaría, no se veía ningún mentón. Su rostro parecía mezclarse justo en su garganta. No tenía hueso de la mandíbula. Él estimaba que la misteriosa criatura masculina tenía alrededor de 6 pies de altura y usaba un traje negro ceñido de una sola pieza, similar a un traje de buceo que usan los buzos. En el pecho había arneses que se entrecruzaban entre sí. La figura también llevaba un cinturón metálico con una estrella amarilla de 6 puntas donde debería haber estado la hebilla. Ya desconcertado y al borde del pánico, cuando Higdon notó el brazo derecho de la criatura, fue todo lo que pudo hacer para evitar que el terror absoluto se apoderara de él.
Donde debería haber estado la mano, un dispositivo similar a un taladro estaba atado o unido a la muñeca. Miró el brazo izquierdo, notando que no había nada en absoluto en el extremo de la extremidad roma. La criatura avanzó acercándose directamente a Higdan. Preparándose para lo peor, fue una sorpresa desorientadora cuando la criatura le preguntó con naturalidad ¿cómo estás? En algunas otras ocasiones hemos hablado de cómo estos seres han condensado la materia en un espacio mínimo. Es decir, él ve detrás del humanoide un cubo transparente, pero pequeño, de 1,5 metros más o menos. Lo que ocurre es que cuando entra dentro del tubo, porque el extraterrestre le invita a entrar, se da cuenta que aquello era enorme, unas dimensiones enormes. Es decir, que aunque a los ojos del testigo el aparato translúcido era muy pequeño, dentro alcanza unas dimensiones enormes. Allí precisamente había una serie de venados o de antílopes que estaban allí, que estaban en hibernación. Parece ser que estas entidades habían cazado, no violentamente, sino, digamos, de un estado letárgico. Estaban varios venados junto con él en la sala donde penetra, en el dichoso pequeño recinto transparente, el cubo transparente, que de pequeño no tenía nada. Por fuera era pequeño, pero por dentro enorme. Esto lo hemos visto en algunas otras tecnologías extraterrestres, cómo condensan la figura o la materia en un punto que cuando penetras en ella se expande. Parece ser que entras en otra dimensión. El extraterrestre le dice que viene de 160 y tantos millones de años luz de la Tierra. Una barbaridad. Esto no se va en un día. No es coger el coche o ni siquiera cualquiera de las astronaves que tenemos ahora puede hacerlo. La única manera de llegar a esa distancia o de venir de esa distancia es mediante un salto en el tiempo, un salto en la dimensión. Son seres interdimensionales, por tanto su tecnología es asombrosa. No solo porque pueden parar las balas que van dirigidas a la caza, sino porque vienen de 163 millones de años luz, me parece, vienen a la Tierra y simplemente necesitarían 163 millones de años para, a la velocidad de la luz, para venir. Por tanto, tiene que haber algún atajo, tiene que haber venido de alguna manera interdimensional, lo que nos da a entender que son seres que o bien viajan en una burbuja interdimensional o son capaces de saltar de una dimensión a otra y venir a la Tierra. Ya luchando por mantener la compostura y procesar lo que estaba sucediendo, cuando la extraña criatura le preguntó a Higdan si tenía hambre, simplemente lo arrojó aún más. Antes de que pudiera responder a las preguntas, un claro paquete levitó hacia él, aparentemente a las órdenes del extraño visitante. Higdan lo alcanzó. Abrió el paquete de celofán, revelando 4 píldoras dentro. La criatura le dijo a Higdan que una de ellas le duraría 4 días, y que debería tomar una ahora. Sin preguntar, Higdan tomó una de las pastillas, se la puso en la boca y la tragó. Luego se guardó el paquete en el bolsillo. La criatura dijo que su nombre era Ausowan. Mientras se movía, Higdan se dio cuenta de un objeto transparente con forma de cubo en el suelo, detrás de la figura. Estimaría que tendría alrededor de 5 pies de alto y ancho, y alrededor de 7 pies de alto. Aunque no se lo dijeron, Higdan de alguna manera se dio cuenta de que era la nave de la extraña figura. Como si leyera su mente, la criatura le preguntó, ¿quieres acompañarme? Aunque no respondió específicamente sí, debió haber hecho un gesto. Lo siguiente que supo fue que estaba dentro del cubo. Junto a él estaba Ausowan. Luchando por entender cómo podían caber ambos dentro de un objeto tan pequeño, Higdan miró a su alrededor con asombro, pero aún con un pánico persistente que burbujeaba dentro de él. Cuando notó que los 5 alces también estaban en el cubo con ellos, sus propios recuerdos y sentidos comenzaron a volverse borrosos. Sin embargo, recordaría que estaban inmóviles, paralizados. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba sentado en una silla con bandas que sujetaban sus brazos firmemente.
El extraterrestre le dice que viene de 160 y tantos millones de años luz de la Tierra. La única manera de llegar a esa distancia o de venir de esa distancia es mediante un salto en el tiempo, un salto en la dimensión. Son seres interdimensionales, por tanto su tecnología es asombrosa. Y simplemente necesitarían 163 millones de años para, a la velocidad de la luz, para venir. Por tanto, tiene que haber algún atajo, tiene que haber venido de alguna manera interdimensional, lo que nos da a entender que son seres que o bien viajan en una burbuja interdimensional o son capaces de saltar de una dimensión a otra y venir a la Tierra. Podía sentir que la nave estaba levantando el suelo. También notó que otra de las criaturas entraba en la habitación. Se acercó a él, colocando un extraño objeto parecido a un casco en su cabeza. La parte inferior de la nave era clara, y debajo de él, Higdon podía ver un objeto con forma de planeta similar a una pelota de baloncesto. Era un planeta, pero no era la Tierra ni ningún otro planeta que conociera. Entrarían en este mundo misterioso, y aunque los recuerdos de Higdon son nebulosos, lo que recuerda es fascinante. Recordaría que alrededor de esta torre se encontraban patrones giratorios de luces multicolores. Las luces eran tan intensas que Higdon no podía mantener los ojos abiertos para mirarlos. Al parecer, no afectados por la incomodidad de sus huéspedes, las figuras trajeron la nave a tierra en la base de la torre. Higdon podía ver el mundo extraño a través de las paredes transparentes de la nave. Se sorprendió entonces que delante de él, fuera de la nave, había varios humanos, hablando entre ellos, tal como lo harían en la Tierra. Afirmó que había dos niñas, una de alrededor de 11 años y una en su adolescencia, una pareja de adolescentes de unos 18 años y un hombre mayor en sus 50 años. Mientras observaba esta escena fuera de la nave, su anfitrión se acercó a él una vez más. Estaban, según él, en un planeta a 163.000 millas de luz de la Tierra. Higdon cuestionó si la criatura había significado años luz, a lo que él respondió, el paso del tiempo es diferente para ellos. Ausowan entonces les indicó que se fueran, e Higdon fue conducido dentro de la gigantesca torre. Lo que Carl Higdon ve en ese momento es algo alucinante. Le ponen un casco y le dan además unas pastillas que debían ser terapéuticas, tipo vitamínico. Él se toma una y automáticamente aparece en el planeta de origen de estas entidades. Quizá en el casco le proyectan las imágenes, aunque no fuese físicamente hasta allí, que quizás sí, probablemente esté emitiendo a través del casco imágenes presenciales, o bien desdoblan su cuerpo astral y va hasta el planeta. Y ve que allí había algún adolescente, había una persona de 50 años, es decir, había una serie de personas humanas que estaban en ese planeta. El extraterrestre le dice que ellos admiran la vida de la Tierra, porque no tienen peces en sus mares. Habían venido aquí a recoger vida, a coger especies animales que luego van a reproducir en su planeta. Pero no solo eso, amigos míos, sino que además están trabajando genéticamente con hombres, con adolescentes, con personas, digamos, adolescentes y personas maduras. De hecho, fijaros, hay un detalle curioso. A él le dan una pastilla con ánimo de que le sirviese probablemente como semental, pero reparan en que no les vale. ¿Por qué no les vale? Porque se había hecho unos meses antes la vasectomía y por tanto no podía, eyectar esperma. No les vale por eso, lo que quiere decirse que su programa era de generar vida o de manipular a través del semen la genética humana. Estas entidades vienen a la Tierra desde tan larga distancia para coger vida antílope, vida peces y también seres humanos. El mestizaje en los planetas, en los universos es constante. Este contacto que estamos analizando ahora, el de Carl Higdon, está en otros tantos contactos que a lo largo de estos años hemos visto, y es el común denominador de sembrar la vida, de captar semen, de captar óvulos, de trasladarlos a otros sitios, de hacer inseminaciones genéticas.
de acoplarse a mujeres y hombres. En el Génesis se dice: los hijos de los dioses se juntaron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes, nacimos nosotros. Por tanto, en la experiencia hay que enmarcarla dentro de un contexto ecológico. Vienen a vida, a coger seres vivos a la Tierra, a coger semen, a coger peces para llevárselos a 163 millones de años luz. Y además vienen precisamente porque el planeta Tierra en sí, y habíamos hablado de esto en los últimos vídeos, sobre si es el más bello o no de la galaxia. Yo no sé si es el más bello, pero la vida la tiene, y es apetecible para estas entidades con una tecnología tremenda. Lo llevaron a un ascensor que los llevó a una habitación con una plataforma en el centro. Le dijeron que se parara en la plataforma. Mientras se movía, notó que no estaba caminando, sino flotando, aunque no entendía cómo. Al pisar la plataforma elevada, un escudo de vidrio apareció desde fuera de la pared. Se detuvo frente a Higdan, evidentemente realizando algún tipo de exploración en él. Después de 5 minutos más o menos, el escudo se retiró de él y regresó a la pared. Luego su anfitrión le informó con bastante brusquedad que debía regresar a la tierra donde lo habían encontrado, ya que no se ajustaba a su propósito. Lo que es extremadamente interesante acerca de este detalle es que apenas una década después, un anciano caballero en Inglaterra llamado Alfred Burtou recibiría casi exactamente la misma respuesta a un examen similar en un ovni aterrizado. Es muy poco probable que Burtou estuviera al tanto del encuentro de Higdan y quizás respalde lo que Higdan cree que el propósito era un programa de cría. Antes de que lo supiera, estaba de nuevo dentro del cubo sin ningún recuerdo real de cómo había llegado allí. Sin embargo, recordó que Ausowan admiraba su arma primitiva antes de devolverle su rifle. También, quizás de forma bastante extraña, recuerda que su anfitrión le informó que su planeta de origen no tenía peces en sus mares, que era una de las cosas de la Tierra que más le gustaba a su gente. Mientras se preparaban para despegar, la criatura recuperó las píldoras ya que Higdan ya no las necesitaría. Este fue su último recuerdo del encuentro cósmico antes de encontrarse en la Tierra. Desorientado y al borde de descomponerse mentalmente, Higdan no cuestionó cómo su camioneta aparentemente había sido movida varias millas desde donde la había estacionado hasta el lugar donde se encontraba con la criatura humanoide. Cuando la criatura le dijo "te veremos", se dio cuenta de que estaba flotando ligeramente sobre el suelo. Lo siguiente que supo fue que la nave había desaparecido, y él estaba parado en el borde de un acantilado rocoso. A pesar de que la caída era de solo 10 pies, no estaba preparado para ello. Cuando aterrizara en el suelo, sufrirá lesiones considerables. Quizás también sufrió una conmoción cerebral en la caída, ya que su próximo recuerdo es que transitó por un camino de tierra sin poder recordar lo que había sucedido o dónde estaba. Finalmente reubicó su vehículo, aunque debido a su memoria fragmentada, no se dio cuenta de que era su camión. Simplemente lo usaba para refugiarse. Cuando una voz llegó a la radio CB, rápidamente tomó el auricular y pidió ayuda. Sin estar seguro de su ubicación, recordaría una señal que indicaba que estaba en el Bosque Nacional de North Boundary. Un grupo de búsqueda eventualmente lo ubicaría justo antes de la medianoche. Cuando lo hicieron, no sabían cómo había logrado conducir el camión allí. Además, no había huellas de neumáticos cerca, a pesar del suelo embarrado. Y solo para agregar otro giro a todo el encuentro, mientras el equipo de búsqueda buscaba a Higdan, se encontrarían con extrañas luces parpadeantes de color verde, rojo y blanco en el cielo. La esposa de Higdan se había unido al esfuerzo de búsqueda. Sin embargo, Higdan al principio no la reconoció. Cuando finalmente respondió al grupo de búsqueda, exclamó salvajemente: "Se llevaron mi alce". Higdan finalmente iría con su esposa a un coche patrulla y lo llevarían al hospital más cercano. El resto de la unidad de búsqueda, con gran dificultad, finalmente logró retirar su camión de su misteriosa ubicación. Además de las lesiones sufridas en la caída, los médicos notaron que tan inyectados estaban sus ojos. Sin embargo, pruebas adicionales revelarían resultados más intrigantes.
Su sangre, por ejemplo, parecía estar enriquecida con nutrientes y vitaminas, más que la persona promedio. Aún más extraño, las cicatrices en sus pulmones por exposición a la tuberculosis aparentemente habían desaparecido. En resumen, como diría el doctor Tongo que lo examinó, ahora está en supercondición A1. Es difícil imaginar que esta transformación no esté conectada al encuentro. Fue al día siguiente cuando Higdon comenzó a recordar el encuentro en su totalidad. Con su consentimiento para hacerlo, las autoridades informarán a la prensa del incidente. Esto, a su vez, atraerá a los miembros de la comunidad OVNI, investigadores y entusiastas, a buscar a Higdon para escuchar sobre los eventos alucinantes. El planeta Tierra en sí, no sé si es el más bello. Es discutible. Habíamos hablado de esto y habíamos asociado a la belleza, y lo hemos repetido en algunas ocasiones. Si la belleza produce dolor y muerte, no es una belleza del espíritu, es una belleza estética. Es decir, en la Tierra ahora, y debatimos esto con un cierto, con una cierta polémica, la Tierra es la más bella estancia de la galaxia, decían algunos colaboradores nuestros y que intervinieron en la reunión Zoom que hicimos últimamente. Otros decían que no. ¿Qué es la belleza? La belleza del espíritu es la que produce armonía, produce sosiego, produce paz, produce crecimiento, produce satisfacción. Si la Tierra es bella, pero un virus está matándonos a todos, una serpiente te muerde, un león te mata, nos matamos como perros, mueren 24.000 niños de hambre al día, es una belleza que produce dolor. Por tanto, no es una belleza del espíritu, es una belleza estética. Y poníamos un ejemplo grosero, pero que es, digamos, para enmarcarse el concepto de la belleza. Imaginaros que viene un extraterrestre bellísimo, rubio, con ojos azules, lo más bello que os podáis imaginar, pero después saca una metralleta o un arma de rayos y mata a 10.000 personas. Es un ser bello asesino. Sin embargo, el otro ejemplo que poníamos es la Bella y la Bestia. La Bestia era fea, muy fea. Tenía, pues habéis visto en los dibujos de Walt Disney, como tenía pues casi cara de animal, animalesca, con pelos y demás, pero su corazón era de oro. La belleza estaba en el interior y la princesa, la bella, se enamora de él, no por el aspecto externo, sino porque esa belleza que emana del espíritu es una belleza armónica. Por tanto, la vida en la Tierra es maravillosa. Hay todo tipo de formas de vida y es apetecible para otras entidades que vienen del espacio. Pero la Tierra es bella, es la más bella de la galaxia, la estancia más bella de la galaxia.
¿O es una belleza que produce dolor, sufrimiento? Nuestras vidas son muy cortas. Vivimos 80 años comparado con entidades biológicas que vienen a la Tierra, que viven miles y miles de años. Nuestra vida además es precaria, las hormonas nos limitan, nos condicionan, las enfermedades. Por tanto, algo hay en la Tierra que es muy seductor para entidades que vienen desde millones de años luz, pero a su vez, la belleza que nosotros percibimos está asociada al dolor, a un cierto dolor, a una cierta limitación. Probablemente es porque en el estado de conciencia que estamos ahora todavía no hemos podido vencer nuestra naturaleza y encontramos en la Tierra reacciones adversas porque no lo sabemos manejar, porque todavía no tenemos la evolución adecuada. En cualquier caso, este contacto que os presentamos, por tanto, es un contacto ecológico por un lado y por otro lado nos habla de seres que vienen a sembrar vida en su planeta, recogiendo muestras biológicas, peces, animales y seres vivos y esperma para sembrar la vida en su planeta. Uno de los que se interesó en el caso de Higdon fue Leo Sprinkle, quien era un adepto a usar la regresión hipnótica para desbloquear recuerdos de tales encuentros. Aunque mucho de lo que ocurrió ya era conocido por Higdon, las sesiones a principios de noviembre de 1974 lograron revelar algunos otros aspectos interesantes del incidente. Y muy posiblemente nos ofrece una idea de por qué están ocurriendo tales visitas. Según Higdon, las visitas a la Tierra son esencialmente misiones de recolección de alimentos. Muchos de los animales y peces en la Tierra no existen en ningún otro lugar del universo. Grupos de tales animales, como el alce en esta ocasión, van a su mundo natal para criarlos. También afirmó que los humanos que van a este mundo extraño están allí por razones similares. Sin embargo, no se me ocurrió más información sobre las razones o detalles del programa. Sin embargo, Higdon declaró que creía que la razón por la que no se ajustaba a su propósito, se debía a que se había realizado una vasectomía hace varios años. Incidentalmente, Sprinkle encontraría en su evaluación que Higdon informa con sinceridad los eventos que experimentó. Aparte de la bala extrañamente arrugada que retuvo, es imposible explicar la desaparición de las cicatrices de los pulmones que se encuentran en su registro médico. Y luego está la ubicación imposible de su camión en la que el equipo de búsqueda nunca pudo explicar cómo se llegó a un lugar tan inaccesible. Varios años después, en 1978, Higdon se sometió a una prueba de polígrafo. Lo aprobó sin lugar a dudas, y el informe decía que algo absolutamente fantástico sucedió en la vida de este hombre. La prueba lo prueba más allá de toda duda. Espero que os haya gustado este contacto. A nosotros nos ha parecido interesante como elemento de reflexión. No estamos solos, pero además somos muy importantes para seres y entidades que vienen millones de años luz desde el confín del universo.